amigos, en en esta oportunidad, pues vamos a seguir siempre tratando la manera de poder estar ahí pendiente, siempre con aquel deseo de poder eh, llevar el mensaje de salvación, ya que es muy importante, pues, estar ahí siempre metidos en las cosas que Dios nos ha encomendado, pues de poner ahí la palabra del Señor, ya que no es fácil, realmente es algo difícil por la forma de que uno se propone hacer las cosas delante de Dios, le pide a Dios que salgan eh, bien, pero a veces hay contrastes por ahí, pero no, eso no nos va a dificultar para que nosotros dejemos siempre de dar el consejo de la palabra del Señor. Damos gracias en esta preciosa hora en la cual vamos a estar ahí en comunión los unos con los otros, cual que se escriban ahí a mi canal, pues damos gracias a Dios y ahí estaremos siempre edificándonos con la palabra de Dios, porque esa es nuestra intención, es de dar el mensaje que Dios quiere que nosotros demos. Damos, procuramos a que la palabra pues sea de mucha edificación en nuestra vida espiritual, no para ofender a otros, sino para dar el mensaje que Dios quiere que nosotros podamos dar con sabiduría, con entendimiento, para que todos seamos edificados, que también aquellos que quizás algunos, pues me imagino, no les gusta oír la palabra, pero ahí estamos para lo cual Dios nos ha llamado, porque sabemos que así éramos nosotros también en aquel tiempo donde cuando no teníamos a Dios en nuestros corazones, pues definitivamente a veces nos desagradaba a alguien que nos pudiera hablar la palabra del Señor, pero bendito Dios con la misericordia que Él tuvo con nosotros. Un día nosotros pudimos entender que sin Dios realmente no podemos nosotros hacer nada porque creemos que necesitamos siempre la ayuda y la protección de Dios en nuestras vidas. Hoy más que nunca realmente necesitamos tener la protección de Dios, caminar con Dios, pues es muy realmente bendecido porque creemos que ahí estamos en las manos del Señor y seguimos siempre adelante para que podamos tener siempre esa comunicación con nuestro Dios a través de la oración y también invitando a nuestros amigos, a nuestros hermanos para que sigamos adelante y que en primer lugar pues tengamos a Dios en nuestro corazón. Dios dice en su palabra que todo lo que nosotros hagamos, dice que lo hagamos todo dándole gracias a Dios Padre a través de Jesucristo, que no digamos nosotros, yo sí puedo hacerlo, yo lo hago por eso y yo, tratando solamente de poner su yo personal, sino que Dios quiere que todo lo que hagamos, pues digamos, pues gracias Dios, porque nos diste esa oportunidad, nos diste esa gracia bendita en la cual nosotros ahora creemos que todo lo que hacemos lo procuramos hacer en el nombre de nuestro Dios. Ese es el motivo cual nos impulsa a que podamos nosotros compartir un momento la palabra del Señor a través de tus canales. Creemos que el teléfono pues de mucha utilidad cuando lo usamos en las cosas que Dios quiere que nosotros podamos ahí demostrar que sí amamos a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro corazón también damos la palabra ya que es de mucha edificación en aquellos que la ponen en su corazón y como dijimos pues en primer lugar tiene que ser Dios. Entonces en este momento vamos a tener un tema ahí en esta meditación de la palabra, ya que es un consejo al cual Dios nos da y creemos que es una reflexión en nuestras vidas, poner la palabra de Dios en práctica.
Vamos a tener un texto ahí de la palabra y la vamos a encontrar ahí. Dice el tema: no todos obedecerán la palabra de Dios. Esa es la reflexión. No todos obedecerán la palabra de Dios. No, no todos. Creemos que entre mucho rechazo que puede haber de las personas de no querer escuchar la palabra de Dios para obedecerla, pero eso no nos va a nosotros hacer quizás fracasar de no dar el mensaje. No, siempre estaremos dando este pasaje de la Escritura en la cual vamos a leerla, nos enseña que no todos obedecerán la palabra de Dios, pero bienaventurado en aquellos que realmente cada día necesitan y ellos quieren oír la palabra de Dios, porque es el consejo que Él nos trae para que nosotros podamos sobrevivir. Tenemos un pasaje aquí de la Escritura y lo encontramos ahí en Primera de Samuel capítulo 15 verso 2, y dice así la palabra del Señor. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Oiga lo que Dios dice aquí a través de su palabra. Dice que Él se complace más de sus criaturas, dice, ponerle atención a la palabra más que los sacrificios que quiera hacer el hombre delante de Dios. Él se complace, dice, de ponerle atención a la palabra más que las grosuras de los carneros, que decir, de los sacrificios que ellos hacían en aquel tiempo, ¿verdad? Pero él les decía que mejor era el que podía ver él en buenos ojos a su pueblo, era que obedecieran su palabra más que los sacrificios que hacían. Porque de qué sirve, decía él, que el pueblo haga sacrificios, cuantas cosas, y no se obedezca a la palabra, entonces sería por gusto. Porque el que le obedece a la palabra y le pone atención, dice Dios, que puede ahí alcanzar misericordia delante de Dios y puede haber una edificación en su vida espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? Porque hemos visto hasta el día de hoy mucha gente, pues, hace unos sacrificios tremendos, ¿verdad? Antes, me acuerdo yo cuando éramos religiosos, pues, uno se iba de rodilla unas cuantos metros ahí pensando que con ese sacrificio Dios se agradaba, pero volvía a hacer lo malo. Esto es lo que dice Dios. Hacía sacrificios, pero a la vuelta uno siempre seguía haciendo lo que no era agradable delante de Dios. Por eso dice el Señor que es mejor obedecer la palabra de Dios, o sea, que se agrada a Él tanto que se obedezca a la palabra de Dios y que se le ponga atención más que los sacrificios. Y qué tremendo, ahí para mí es una realidad, porque el que le obedece a Dios, pues es lo mejor, lo cual Dios lo ve con buenos ojos. Entonces, esto nos enseña a Dios a través de su palabra, que es mejor obedecer la palabra, dice, que los sacrificios, y poner atención más que otras cosas que se puedan hacer. Por eso, como decíamos al principio, dice que de las cosas que uno puede hacer, primero es darle la honra a Dios, porque a través de Él, pues es el que permite para que nosotros nos podamos mover sobre la faz de la tierra. Una pregunta estaríamos en esta preciosa noche: ¿cuántos estaremos obedeciendo la palabra en la cual Dios dice que se agrada cuando sus criaturas obedecen a la palabra? ¿Cuántos estaremos poniéndole atención
atención a las cosas que Dios dice a través de su palabra en estos tiempos que vivimos. Mire cómo quiere Dios de nosotros. Claro que así es. Ustedes saben que como padres de familia nos damos cuenta cuando un hijo obedece y nos pone atención a nuestros consejos, nosotros nos ponemos contentos. Yo tengo 9 de mis hijos, 3 varones y 6 hembras. En cuanto al recorrido y lo que Dios nos habla a través de su palabra, pues digo que es bueno, pues, porque cuando nosotros aconsejamos a nuestros hijos y obedecen a nuestras palabras, le oyen, ellos ponen atención a nuestras, quizás cuando nosotros exhortamos y obedecen, los padres, yo soy uno que me alegro, ahí digo gracias al Señor porque mi hijo me está poniendo atención de lo que le estoy diciendo y ya está haciendo las cosas que a mí me agradan. Pues eso es lo que Dios nos dice, que es mejor, dice, obedecer la palabra de Dios y ponerle atención que otros sacrificios que se puedan hacer. Realmente esto lo entendemos todos, aún que no sepamos leer y escribir, pero Dios nos ha dado entendimiento, conocimiento de las cosas, sabemos hacer el bien y conocemos el mal, y entonces en eso ponemos sentido, que eso es lo que Dios le agrada aún de sus hijos y cuanto más también de sus criaturas. Dice otro pasaje de la Escritura aquí en Jeremías capítulo 9, verso 13, dice, dijo Jehová, porque dejaron mi ley. Dijo Jehová, ¿por qué dejaron mi ley? La cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Oiga usted, ¿desde cuándo Dios está soportando a sus criaturas? Dios les dice, ¿por qué dejaron mi ley? Y se apartaron de sus caminos, ya no quisieron seguir conforme a lo cual yo había dejado establecido. Tremendo esas cosas. ¿Cuánto ellos? ¿Por qué les dice Dios que es mejor obedecer la palabra que otras cosas, otros sacrificios? Porque dice que ellos se apartaron de su ley, dejaron de oír la palabra y se apartaron de sus caminos delante de la presencia de Dios. Yo me pongo a pensar en esto. Si Dios fuera como nosotros, con esa ira, a veces el enojo que nos sale, ¿qué tiempo nos hubiese destruido? Olvídese, si Él tiene todo en sus manos, en un segundo, en cuanto puede Él mandar juicio y destruir a aquellos desobedientes, pero no, Él le da tiempo a sus criaturas para ver si alguno todavía le pone atención a su palabra. Pero nosotros a través de esta palabra nos damos cuenta que no todos obedecerán la palabra de Dios. No todos. Un día recién convertida y platiqué con una persona y me dijo, él predicaba la palabra y me dijo, mire hermano, yo ya no voy a predicar. Es cuánta gente y se les predica y ya no hacen caso. Mire, decepcionan a uno. Pero yo le digo, no hombre, pero esto no es para que usted piense que venga cantidad de gente. Si Dios lo ha llamado para que usted dé el mensaje de salvación, para eso lo ha llamado, para llevar el evangelio a las criaturas, a todos los que puedan escuchar, usted salva de su compromiso delante de la presencia de Dios, porque si Él nos llamó para dar el consejo de la palabra, si no lo damos, entonces Él también un día nos va a pedir cuentas. No es para que todos puedan llegar, porque la misma palabra nos dice que no todos obedecerán la palabra de Dios. Estamos conscientes. Siga adelante y usted para eso lo ha llamado el Señor.
y porque usted cumple su deber del llamado que Dios le ha hecho a su vida. Es cierto, me dijo el hermano. Hermano, si no es para que nosotros podamos decir, si nadie me oye, nadie me escucha, ya no entienden la palabra, si el mismo Dios nos dice que son pocos los que van a ser salvos, pero si Él nos ha llamado a predicar el santo evangelio de Jesucristo, sabemos que nosotros salvamos nuestra responsabilidad de dar el mensaje de salvación. Así está diciendo aquí Jeremías, y sigue diciendo en el 11, 2, 3, oíd la palabra de este pacto, oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá, y a todo morador de Jerusalén. Y dice el 3, y les dirás tú, así dijo Jehová de Israel, maldito el varón que no obedece a las palabras de este pacto. Óigase usted, ¿por qué Dios usó esa palabra cual les dijo a Jeremías? Diles así. Oiga lo que Dios le dijo a este profeta que les dijera, maldito todo aquel que no oye y obedece mi pacto, quiere decir su palabra. Qué tremendo el mensaje, y si usted se da cuenta al ver la historia de este momento, ni siquiera así ellos obedecieron la palabra dada por Dios a través del profeta. Ninguno obedeció. Oiga usted esto. Entonces definitivamente no todos obedecerán la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios con aquellos que ya están dentro de esa obediencia de poder escuchar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, porque estoy seguro que Dios se agrada con aquellos que han tomado su palabra y la están poniendo por obra en sus vidas. ¿Cómo se sentirá nuestro Dios de aquellos hombres que están haciendo su voluntad? Estoy seguro que por esos hombres y mujeres que les encanta la palabra de Dios y siguen siempre ellos adorando al Dios eterno, por eso quizás Dios todavía no ha mandado sus juicios sobre aquellos que no obedecen la palabra de Dios. ¿Por qué decimos nosotros esto? Nosotros oramos por todos aquellos que aún pisotean la palabra de Dios. A veces yo me enojo espiritualmente, pero ¿qué voy a hacer? Si Dios, por su misericordia, tiene Él todavía de darles una oportunidad a sus criaturas, entonces, ¿por qué me voy a enojar yo? No. ¿Por qué lo que a veces entra eso a mi vida? Me pongo a pensar, si Dios nos da la vida, Dios nos da nuestros alimentos, nos da la salud, nos da lo que nosotros necesitamos, y ni así queremos oír la palabra de Dios para obedecerla. Claro, duele en el corazón, pero así está desde el principio. Lo que yo me pregunto es, ¿cuánto ha lidiado nuestro Dios con sus criaturas? Pero ni así Él no manda sus juicios todavía para hacer consumida la humanidad, sino que siempre les da una oportunidad. Tremendo esto, lo cual Dios, esa paciencia que tiene para sus criaturas. Pero estoy 100% convencido que no todos obedecerán la palabra de Dios. Son muy poquitos los cuales le interesa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero mientras que Dios realmente mande sus juicios sobre la tierra,
tenemos que seguir predicando el consejo de Dios a través de su palabra. Esto mientras el Señor nos tenga sanos y vivitos, lo haremos para la gloria de nuestro Dios. Hay un versículo aquí, el versículo 22 dice, ahora pues, sabed de esto, que es para de palabras de Jehová, de que nosotros podamos dar el mensaje para que todo aquel que pueda abrir su corazón pueda entender que hasta el día de hoy Dios nos habla y nos aconseja que es mejor obedecer la palabra de Dios más que tantos sacrificios se pueda hacer. Y él dice que es de ponerle atención más que otras cosas que se pueda ofrecer. La pregunta sigue, ¿cuántos estarán haciendo lo posible de obedecer la palabra de Dios? ¿Cuántos estarán haciendo lo posible de saber que la obediencia es mejor, en la cual Dios se agrada de sus criaturas? Pero realmente que desde cuando Dios está él ahí con su misericordia, porque sabe usted, aquellos que lo rechazan, que no quieren ni escuchar su palabra, no le ponen atención, ¿cómo se sentirá Dios de aquellos que Dios ha hecho? Porque él dice que nos hizo a todos a semejanza de él. Somos hechura de nuestro Dios. Dios nos hizo para alabanza de su santísimo nombre. Solo con este día que él permitió, nosotros tenemos vida. ¿Cuánto no le vamos a agradecer que él nos dio la vida, nos dio el aire para respirar? Siquiera por eso nosotros pudiésemos ahí oír su palabra y darle gloria a Dios por lo cual Dios ha hecho hasta este momento. Pero no estamos siempre convencidos que no todos obedecerán la palabra de Dios, dice San Mateo capítulo 8, 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Aún los vientos le obedecen. Oiga esto, querido amigo y hermano que me escucha. Oiga, ¿qué dijo? ¿Qué dijeron aquellos que seguían a Jesucristo? Dice que ellos vieron que el mar y los vientos le obedecían al Señor Jesucristo. Quiere decir que toda la creación de Dios le obedece a Dios. Los mares, los vientos le obedecen a Dios. Y nosotros, ¿dónde estamos? ¿En qué posición estamos? Le obedeceremos a Dios. Si el mar le obedece, los vientos le obedecen, que no son como nosotros, y nosotros somos la creación que Dios nos hizo a semejanza de Él. Ellos le obedecen y nosotros, ¿qué pasa? Que no obedecemos su palabra, pero seguimos viendo que no todos obedecerán la palabra de Dios. Pero cada uno de aquellos que exponemos su palabra, salimos de nuestra responsabilidad, porque el consejo de Dios, todo consejo que Él nos trae a nuestra vida, si nosotros la ponemos en práctica, el bien es para nosotros. Lo que Dios quiere es bendecirnos, darnos vida, para que Él more en nuestras vidas, en nuestras familias. Pero eso es lo que menos hace su creación, es de desecharlo, porque el que desecha su palabra está desechando al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque no le pone ni atención a la palabra de Dios. Oiga esto. Y dice el hombre aquí, estos hombres
¿quién es esto que los mares le obedecen? El viento le obedece. ¿Quién será? Si él hizo toda su creación. Entonces yo me pongo a pensar, si las cosas que él hizo le obedecen, y el hombre, ¿por qué no le obedece a Dios a través de su palabra? Por eso es que un día es cuando él le va a pedir cuentas a todos. Y sabe una cosa, nadie va a tener excusa delante de Dios y decirle, Señor, si yo hubiese oído tu palabra, yo hubiera obedecido. Si yo hubiera oído algo predicando tu palabra, yo hubiera hecho caso. No, hasta el día de hoy hay hombres y mujeres, niños y jóvenes predicando la palabra de Dios, el consejo que viene de Dios. Todos lo han escuchado. Lo que pasa es que cierran sus corazones para no obedecer la palabra de Dios. Bendito sea el Señor por aquellos que se esfuerzan para llevar el mensaje del Dios viviente. Sigue diciendo aquí, 7:14 San Mateo, porque dice ahí, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son poquitos, no son todos, sino pocos escuchan y pocos entran a la puerta estrecha. ¿Cuánto de la humanidad somos? La mayoría está inclinada al mal más que obedecer la palabra de Dios. Entonces les dijo el Señor ahí, pocos son los que entran a la puerta estrecha. ¿Cuántos estaremos ya en ese sentido de haber entrado por la puerta estrecha? Y estoy seguro que los que estamos dentro de los propósitos de Dios, hasta que Dios con su gracia bendita, somos bendecidos para la gloria de su nombre. Si Dios quiere lo mejor para sus criaturas, ¿cuántos sufren en este momento diferentes circunstancias? La cosa es decirles, estarán obedeciendo la palabra de Dios, estarán poniéndole atención a la palabra de Dios. No, hermanos, es tremendo lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y dice ahí en el versículo 23, si alguien le dijo, Señor, oiga esto, alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzaos para entrar, dice ahí, esforzaos por la puerta, dice ahí, son pocos los que se salvan, esforzaos para entrar por el camino, porque muchos quedarán, pero no podrán. Así le hicieron una pregunta al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos para entrar por la puerta estrecha, porque muchos quedarán, pero no podrán. ¿Por qué no podrán? Porque es que no pueden, es porque nunca quieren obedecer la palabra de Dios. Quieren seguir en sus mismos caprichos de hacer lo que ellos desean a través de su propio conocimiento, de sus propios hechos. Por eso dijo el Señor, y son pocos los que van a entrar por ese lugar para poder decir, aquí estoy, Señor, te pido que tú seas el que guíe mi vida, porque quiero estar en tus caminos y yo me esforzaré a obedecer tu palabra. Son pocos, no son muchos, pero bendito Dios con aquellos que están haciendo ellos el esfuerzo de poderle obedecer a Dios
a través de su palabra. Gracias a Dios por aquellos que le ponen atención a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero dice ahí, pero no podrán. Bendito Dios con los que ya están dentro de los propósitos de Dios. Gloria a Dios, porque eso es una oportunidad que Dios nos da para que nosotros ahora podamos obedecer su palabra, ponerle atención y caminar de acuerdo a su santísima voluntad. Amigos y hermanos, son pocos los que van a ser salvos. Dice que no todos obedecerán la palabra de Dios, pero esfuércese. Oiga lo que le dijo ahí el Señor a Josué. Esfuérzate, le dijo Dios, y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué precioso. Y así nos sigue diciendo a todos aquellos que estamos dentro de los propósitos de Dios. Claro que el evangelio cuesta entrar, porque cuesta dejar todo lo malo. Claro que sí. Por eso le dijo Dios, esfuérzate y sé valiente. Y dice la Escritura que solo los valientes heredarán el reino de los cielos. Hermanos, procure esforzarse a no salirse de los caminos de Dios, porque estar fuera de los propósitos divinos realmente es un desastre, porque podemos decir que hasta el día de hoy Dios ha estado con nosotros y por su gracia y su voluntad, Él siempre está dándole una oportunidad a todos aquellos que escuchan el mensaje de Dios. Qué tremendo es, ¿verdad? Yo me contristo cuando oigo ahí que dice que es mejor obedecer la palabra de Dios y ponerle atención más que todos los sacrificios que se puedan hacer. Eso es lo que a Dios le agrada. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos el último pasaje aquí ya para ir terminando esta reflexión de la palabra. Dice en Romanos, mas no todos obedecerán, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Oiga lo que dice Pablo ahí, no todos obedecerán el evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero seguiremos anunciando el evangelio de salvación mientras que Dios nos dé vida, pero estamos siempre convencidos que no todos obedecerán el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo aquel que recibe el mensaje y se rinde al Dios poderoso, un día me contará qué precioso, qué bueno es tener a Dios en primer lugar en su corazón. Dios me les bendiga. Sabemos que sin Dios no podemos hacer nada, dice aquí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendito Dios, porque el Señor dice que los que son de Dios, las cosas de Dios oyen. Tremendo este pasaje de la Escritura. Y es así
nosotros cuando oímos un mensaje, ahí estamos atentos. Cuando oímos un canto de Dios, ahí estamos atentos. Lo que nosotros procuramos es hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, porque queremos agradar al Todopoderoso, porque un día le daremos cuenta a Él cuáles fueron nuestros hechos aquí sobre la faz de la tierra. Yo les doy un consejo, aún a mis hijos que tal me escuchan a veces ahí, mi familia, a todos los que ya estamos dentro de los caminos del Señor. Esforcémonos. Hoy estamos viviendo días difíciles de diferentes áreas de la vida, pero en tanto que todo está difícil, más nos sostengamos de la mano de Dios, porque Dios, aquellos que le obedecen, siempre los guardará, los cuidará, porque Él a sus hijos, a sus criaturas que le adoran, nunca los dejará ser avergonzados. Dios les bendiga en esta preciosa hora, esta pequeña reflexión de la Escritura, pero el tema es así: no todos obedecerán la palabra de Dios. Es cierto, no todos, pero bendito Dios con aquellos poquitos que van a ser salvos. El Señor dijo: muchos son llamados y pocos los escogidos. Pidámosle a Dios que podamos ser nosotros uno de los escogidos para darle toda la honra y gloria a nuestro Dios que vive para siempre. Dios les bendiga en este precioso momento. Dios les ayude a todos aquellos que me han escuchado. Dios les bendiga y sigamos adelante en el nombre de Jesús, porque un día nos miraremos en el reino de Dios, porque Jesús dijo: voy a pues a preparar lugar para vosotros, y donde yo esté, vosotros también estéis. Esos son todos aquellos que han obedecido su palabra y todos aquellos que le han puesto atención a su palabra, y en ese sentido está la obediencia delante de la presencia de Dios. Dios les guarde, hermanos y amigos que me escuchan. Dios les bendiga y nos miraremos en otra oportunidad si el Señor Jesucristo no ha venido. Voy a orar un minuto para que quedemos bendecidos para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por tu palabra que nos enseña, Señor, que tú eres nuestro Dios y que solamente tú te mereces toda honra, toda gloria, y solo a ti, Señor, tenemos que obedecerte conforme a tu palabra, saber qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Bendice a todos aquellos que han estado ahí presentes, señores, oyendo pequeña reflexión, Padre Santo. Ayúdalos, levántalos, Padre Santo. Si hay enfermos, también te pedimos que tu mano poderosa sea puesta en sus cuerpos, y si es tu voluntad, ellos se puedan levantar sanos y salvos para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios me les bendiga. Feliz noche, y en otra oportunidad nos veremos si Dios lo permite. Amén.